neurología de lo que es este curso de medicina. Yo trabajo en el departamento de redes infecciosas y sistema nervioso, en el Hospital Moroveo, con ciencias neurológicas. Y el día de hoy vamos a disertar algo sobre lo que es las infecciones virales, las más frecuentes obviamente, algo sobre lo que es el VIH, SIDA y sus complicaciones en el sistema nervioso, y sobre los priones, una revisión muy corta de repente, pero lo más importante para que un estudiante de medicina, digamos, un médico general, pueda saber en cuanto a cómo tratar de detectar este tipo de enfermedades y cómo y cuándo derivarlo a un médico especialista para su tratamiento y digamos, seguimiento posterior. ¿Okay? Obviamente la idea de esta clase no es que ustedes salgan neuroinfectólogos, sino que tengan una idea genérica de lo que vamos a disertar esta tarde sobre estos problemas, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, esto es lo que el día de hoy vamos a tratar de disertar un poco. Son varios puntos, pero en realidad cuando uno los hace en la diapositiva, lo hacemos un poco más rápido, de tal manera que no sea tan pesado y tan tedioso para el alumnado en general, ¿no? Un poco para comenzar, las definiciones generales, qué es una enfermedad infecciosa, cuáles son las más importantes, cuál es la distribución a nivel de la epidemiología y cuáles son las causas más importantes de este tipo de enfermedades neuroinfecciosas. A manera general, este gráfico me gusta mucho porque de alguna manera nos hace introducirnos en el tema, ¿no? Cuando uno habla de enfermedades infecciosas del sistema nervioso, obviamente nos referimos a agentes patógenos que van a ingresar al sistema nervioso y pues van a generar enfermedad, patología. Dentro de ellas tenemos lo más importante, las bacterias, los parásitos, los virus, los hongos y los priones. Recuerden ustedes que cuando hablamos de infecciones bacterianas en general se abre un gran campo de estudio, ¿no? De enfermedades producidas por bacterias gram positivas, gram negativas, anaerobios, la misma tuberculosis, la brucela, ¿no es cierto? Que generalmente provocan las primeras acá enfermedades de tipo más agudo, meningitis bacterianas, por ejemplo. También pueden haber algo más crónicos como los ácidos cerebrales, ¿no? La tuberculosis y la brucela generalmente provocan más cuadros de tipo subagudo a crónico, como lo más importante. En nuestro medio, muy importante tener en cuenta la tuberculosis, diagnóstico diferencial siempre con la brucela y las enfermedades infecciosas en general. Las provocadas por los gram positivos, negativos, anaerobios, generalmente son más agudas, algunas de ellas epidémicas, ¿no? Y que pueden causar gran morbilidad y mortalidad. Dentro de los parásitos, no olviden ustedes la cisticercosis. Revisen un poco sobre lo que es la patogenia de esta enfermedad, el ciclo de vida de este parásito, ¿no? Recuerden que es la infección por el estadio larvario de la Taenia solium, por ahí comenzamos, ¿no? Y que tiene pues un ciclo de vida que sería importante que lo revisen, porque a veces hacemos la pregunta, inclusive a los estudiantes de medicina, y no sabemos cómo se adquiere esta enfermedad, cómo se infecta esta enfermedad y cuál es el agente causante de esta enfermedad. Lo decimos porque es la enfermedad parasitaria más frecuente, al menos en nuestro país, y ya es una enfermedad endémica en muchas zonas, ¿no? La toxoplasmosis, que generalmente la presentamos en los pacientes con VIH-Sida, como una enfermedad ocupante de espacio que genera focalización neurológica. Las amebas, que actualmente ya son un poco más conocidas, antes eran un poco, entre comillas, más raras, pero actualmente ya sabemos que son enfermedades algunas muy agudas, otras enfermedades muy crónicas, pero que lamentablemente tienen un tratamiento y un pronóstico más sombrío, ¿no? Dentro de los virus, los DNA virus, los RNA virus y los retrovirus, como el virus del SIDA, ¿no? Y sus complicaciones a nivel del sistema nervioso. Las micosis, la más frecuente es la criptococosis en los pacientes con inmunodeficiencia. Y dentro de las enfermedades priónicas, que son fragmentos de material genético, ¿no? que tienen la capacidad de generar enfermedad,
también como parte de lo que es la amplia gama de enfermedades, de agentes infecciosos que generan enfermedad, ¿no es cierto? Entonces esto para iniciar y irnos introduciendo en el tema. Hablando de problemas virales, ya entrando de lleno al tema, ¿no? La encefalitis viral es una enfermedad infecciosa de las más frecuentes también que nosotros observamos, pero también de la que muchas veces es muy, si se quiere, muy cargada de sintomatología. Son aquellas enfermedades en las cuales el paciente tiene un estado mental alterado. Antes escuchaba al colega de psiquiatría, ¿no? Muchos pacientes con encefalitis viral pueden llegar inclusive a la consulta de emergencia por un cuadro de agitación psicomotriz, por un cuadro de repente alucinatorio muchas veces, cuando el compromiso está a nivel del hipocampo, el lóbulo temporal, y que nos ha pasado, hemos tenido la experiencia de alguna manera de ver pacientes que por de repente un estado alterado, confusional, ¿no? ¿Sabes qué? Llevarlo al psiquiatra, ¿no? Vaya al psiquiatra. Y finalmente regresan a la consulta ya con mucho mayor compromiso, con un cuadro febril, un cuadro convulsivo, porque fue el debut de una encefalitis viral que muchas veces por no hacer una adecuada historia clínica no podemos llegar al diagnóstico. Y hay que decir la verdad, a muchos de los médicos no nos gusta incluir muchas veces la parte psiquiátrica, ¿no? Uno ve un paciente agitado, con alteraciones mentales, como que dice lo queremos hacernos del paciente en ese momento, ¿no? Pero en realidad hay que investigar, indagar bien si este paciente presentó un estado mental alterado de forma aguda, asociado o no a cuadro febril, y, ¿por qué no?, si es que hubo historia de crisis convulsivas. No siempre esperen ustedes tener las crisis convulsivas generalizadas crónicas, las que cualquier persona puede observar. Inclusive pueden haber estados convulsivos parciales complejos, en los cuales el paciente se desorienta, puede hacer una actividad, digamos, bastante elaborada, pero que después de un tiempo, pasa unos minutos, 30 segundos a un minuto, y el paciente no recuerda lo que hizo en ese momento, ¿ok? Esto es crisis parciales complejas, especialmente cuando hay compromiso del lóbulo temporal y especialmente en las actitudes herpéticas. Obviamente, ya cuando el cuadro ya se va complicando, puede haber servicio neurológico, y lo característico es este incremento de celularidad en el disco cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Uno observa una pleocitosis con predominio mononuclear, ¿no? Y con glucosa o glucorraquia normal, tanto la glucorraquia, digamos, absoluta como relativa, ¿no? Y alteraciones en el encefalograma. Uno puede observar lentificación, presencia de grafoelementos espiritiformes, lentificaciones, ¿no es cierto?, en el estudio encefalográfico. Y finalmente ya el estudio por imagen, ¿no? Pero para un médico general, yo siempre hago la clase para médicos, teniendo en cuenta que se llaman los médicos generales, es esto, ¿no? Paciente que llega por un estado mental, crisis convulsivas, tanto convulsiones generalizadas o crisis parciales complejas, y déficit neurológico. Pensemos en que este paciente puede tener un compromiso de tipo encefalítico viral, ¿no?, antes de pensar en un cuadro puramente psíquico, psiquiátrico en estos casos. Cuando uno revisa lo que es la forma de entrada de los virus al sistema nervioso, hay dos vías, las principales vías, ¿no? Una es por vía hematógena, ¿ok? Pero obviamente las puertas de entrada tienen que ser, pues, o bien las mucosas, ¿no es cierto?, bien la piel, a nivel gastrointestinal o en la barrera orogenital. Recuerden ustedes que muchos de los virus que, por ejemplo, causan infección a los seres humanos, o se puede dar por una prima infección o por una reactivación. Por ejemplo, si usted tiene una infección por el virus, se me ocurre, de repente por un virus del dengue, ¿no?, es una prima infección. Pero pueden haber pacientes que tienen, por ejemplo, un cuadro de tipo herpético, ¿no es cierto? Un zóster, por ejemplo, es una reactivación del virus de la varicela, ¿no?, que a nosotros nos da en la niñez, ¿no? Entonces, hay varias formas. Hay una vía de diseminación hematógena, ¿no es cierto?, donde lo que sucede es una replicación del virus cerca del lugar donde se produce la infección.
hay una epidemia secundaria y posteriormente una diseminación, que para nuestro caso puede afectar meningitis, puede generar una meningitis con afección meningia, al espacio subaracnoideo y también a los plexos coroideos, ¿okay? Generando meningitis, meningoencefalitis, hasta plexitis, ¿no es cierto? Y la otra vía, no menos importante, es la difusión axonal, ¿no? En donde se da una replicación, digamos, en el sitio de inoculación y posteriormente por un transporte retrógrado llega al sistema nervioso. Ejemplo de esto, ustedes deben recordar a la rabia, ¿no? Cuando una persona es mordida, digamos, o por un animal infectado con el virus de la rabia, te genera primariamente una replicación a nivel de la zona de inoculación, ¿no es cierto? Por eso que lo que siempre se dice, limpieza primaria de la zona, y después ya por una difusión axonal retrógrada llega al sistema nervioso. En estos casos, pues, ya cuando hay esto, lamentablemente es muy poco lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, acá es donde tenemos que actuar. Solamente para que recuerden esta diapositiva, que es muy importante. La epidemiología es variable, obviamente, ¿no? La incidencia es variable, ¿por qué? Porque varía en la edad y varía también en el lugar donde haga un estudio, ¿no es cierto? Obviamente, si uno está en los Estados Unidos o en Europa de repente, puede ver unas incidencias como esta, ¿no es cierto? Con más frecuencia en niños, ¿no? Pero a nivel nacional, digamos, no tenemos una estadística clara de cuántos casos hay de encefalitis viral. Lo que sí les puedo decir es de que se observa un mayor pico de presencia de cuadros encefalíticos virales durante los cambios de estación. Hablamos durante la etapa del verano, digamos, al otoño, ¿no? O en el invierno hacia lo que es la primavera, ¿no? Hay mayor presencia de estos casos. ¿Por qué? Aparentemente existiría un compromiso o el ambiente, la temperatura, haría que estos virus puedan tener una mayor replicación, pero no está demostrado al 100% esta teoría. La etiología de la encefalitis viral básicamente está dada por un virus que es el virus del herpes simple tipo 1, ¿no es cierto? Esta es la causa más frecuente de encefalitis viral aguda, que generalmente es el cuadro que les he narrado primariamente, ¿no? Después de ello puede haber el virus varicela zoster, que como les decía, en inmunocompetentes usualmente genera lo que es más que encefalitis, nos genera lo que es el herpes zoster, pero en los pacientes con inmunodeficiencia genera encefalitis por virus de la varicela zoster. Y los enterovirus, que son causa, digamos, de encefalitis epidémica, usualmente autolimitados, y que se ven más en las edades tempranas de la vida. Los arbovirus son un tipo de virus que sigue una distribución geográfica y estacional, y generalmente a forma de epidemias. Generalmente estas encefalitis por los arbovirus se van a apreciar en las zonas del hemisferio norte, ¿no es cierto? Donde hay esas encefalitis de San Luis, ese tipo de encefalitis un poco más raras, las encefalitis equinas, ¿no? Pero en nuestro medio, no se olviden ustedes, el virus del dengue, ¿no? Es un arbovirus, ¿no? Y también, también que ha estado, digamos, entre comillas, en boga, el Zika virus, ¿no es cierto? Y las infecciones por herpes 2, que se llama en neonatos, que da infecciones herpéticas neonatales, y muchas de ellas pueden inclusive afectar la vida del recién nacido. Lo que les comentaba al inicio en cuanto a la fisiopatología, la encefalitis herpética inicia como una infección faríngea, generalmente algo banal, ¿no? Después de ello, ya este virus va a afectar la primera vía de estación, el senodo trigeminal, y de ahí se reactiva o queda como una infección latente en el ganglio por mucho tiempo, y cuando el paciente presenta algún grado de deficiencia del sistema inmune, ¿no? Va a reaplicarse, se replica, y esto conduce a encefalitis viral, que especialmente va a afectar corteza temporal, lo que yo les comentaba, y la estructura límbica del lóbulo temporal. Recuerden ustedes que el lóbulo temporal tiene
una zona, digamos, cortical lateral y una zona cortical mediana, que está dado por la zona del lóbulo límbico, ¿okay? Y es acá donde se provocan generalmente o primariamente las crisis faciales complejas que yo les comentaba, y las alteraciones conductuales que estos pacientes con estos cuadros suelen tener, ¿okay? Y el 70% de los casos, es un dato muy importante, es por una reactivación de un virus, ¿no? El virus del herpes, que reactiva cuando hay algún grado de deficiencia inmune en nuestro paciente. A manera de gráfica, recuerden ustedes una microfotografía electrónica, ¿no?, del virus del herpes. A manera de una gráfica, ¿no es cierto?, observamos una estructura, digamos, a manera de receptores, ¿no?, y una estructura central donde se encuentra el DNA virus del herpes, ¿no es cierto? Este señor es el que genera, pues, los cuadros, digamos, encefalíticos, con todo lo que hemos narrado y con todas las complicaciones y las secuelas, porque esta es una enfermedad que si uno no la trata de manera, en la forma más adecuada, en la forma más precoz, puede generar muchas secuelas en nuestros pacientes y son carga de enfermedad y carga de morbilidad en nuestros pacientes. Entonces, recuerden ustedes, como cuadro clínico de una encefalitis herpética, como todo cuadro, digamos, a nivel neurológico, lo principal es la cefalea. Un paciente que primero inicia con una cefalea que puede ser a veces específica, otras veces lo refieren como generalizada, si es que se asocia a hipertensión endocraniana, ¿no?, que se asocia a fiebre. Ese dato muchas veces no es muy bien tomado en cuenta por el familiar, no le pregunta por fiebre, dicen, no doctor, no tuvo fiebre en ningún momento, pero probablemente por ahí se le indaga, encuentra el dato, o de repente llega a la emergencia con una febrícula 37.5, ya algo nos ayuda. Estados confusionales, ¿no?, que pueden ir de una confusión, digamos, en tiempo, espacio, hasta un estado confuso demencial, ya cuando el paciente, pues, presenta inclusive estos trastornos alucinatorios, ¿no?, crisis convulsivas, tanto parciales complejas, hasta generalizadas, y los déficits focales, que más que un déficit motor, como se ve en otro tipo de patologías, se refiere a situaciones en las cuales, por ejemplo, hay una descarga focal epiléptica a nivel del lóbulo temporal que genera este tipo de cuadros. Es muy raro observar un paciente con una encefalitis viral herpética con una focalización neurológica motora, por ejemplo, ¿no? Eso es extremadamente raro, ¿no? Usualmente, vuelvo a recalcar, trastornos confusionales, desde un delirio, digamos, hasta trastornos mucho más severos, puede haber coma, crisis convulsivas, fiebre, cefalea, es lo más importante tener en cuenta en este grupo de pacientes. A manera de una gráfica, recuerden ustedes, esta es una resonancia magnética, un protocolo en T2, en la cual lo que llama la atención, si uno ve el encéfalo, aparentemente de estructuras adecuadas, pero uno observa acá, en la zona, digamos, del polo temporal, una zona de hiperintensidad en el T2, ¿no es cierto?, que nos habla de una lesión a nivel, o al menos de edema a nivel del polo temporal. Y si uno aprecia acá en un trazado electroencefalográfico, si tuviésemos la posibilidad en ese momento de hacerlo, vemos descargas ictales generalizadas en toda esa zona, ¿cierto? Si apreciamos acá, y acá hemos magnificado la imagen, es esta zona. En el estudio en FLAIR apreciamos una zona más extensa, digamos, de edema cerebral, y en el estudio en coronal vemos un gran compromiso en el lóbulo temporal. Como yo les decía, en este paciente de repente no hay mucho compromiso a nivel del hipocampo, pero más parece ser una zona de compromiso de lo que es el neocórtex temporal, ¿no? Probablemente este paciente presente crisis convulsivas, ¿no?, va a tener probablemente también crisis alucinatorias auditivas por la ubicación de la lesión. ¿Okay?
Las tomografías según el encefalitis viral, que es el estudio de inicio cuando uno ve estos pacientes en la emergencia, generalmente son muy específicas. A lo sumo nos pueden ayudar a ver un poco de edema cerebral, ¿no? A no ser que haya una complicación hemorrágica que se puede presentar, pero usualmente son bastante inespecíficas, ¿no? Una tomografía cerebral simple, donde lo que podemos apreciar es que los cuernos frontales y lóbulos temporales están un poco más obturados, lo cual indirectamente me habla de algo de edema cerebral, ¿no? Y los surcos y suelas cerebrales no se aprecian en forma nítida, ¿no? Eso de acá, en conclusión, solamente me dice edema cerebral difuso y nada más, ¿okay? Pero esto lo tenemos que contrastar con el estudio clínico del paciente. En algunos casos mucho más complicados, van a ver ustedes, igual alteraciones temporales, frontales inclusive, se refiere a la presencia de la formación de pseudoquistes, se denominan, a nivel de lo que es la zona temporal, en los casos de encefalitis viral herpética complicada. Esto en un estudio de resonancia magnética en T2, ¿no? Casos mucho más complejos, vean ustedes, un gran compromiso prácticamente de la zona frontal basal, la zona temporal, temporoparietal, muy extenso, ¿no? Y que en el estudio, digamos, en otro estudio, en otro paciente observamos también compromiso temporal, temporobasal, ¿no? Obviamente esto de acá ya lo apreciamos en los estadios avanzados de la enfermedad. Vuelvo a recalcar, es muy importante la acuciosidad diagnóstica. No se nos vaya a pasar una encefalitis viral porque ustedes van a hacer emergencia, y no solamente en neurología, en un hospital general, y se les puede pasar esto, y ya tratar a un paciente de estos lamentablemente ya es una carga para la sociedad. Paciente que va a convulsionar, paciente que va a tener trastornos cognitivo-conductuales, trastornos de tipo psicótico, que lamentablemente pues van a ser un problema de tipo social, ¿no? Por no realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de este tipo de patologías. Hablamos de la clínica, todos partimos de la clínica, hablamos de las imágenes y hablamos también de otra herramienta diagnóstica importante, el encefalograma. Recuerden ustedes que lo que nos ayuda a observar el encefalograma es la presencia del patrón, digamos, de génesis eléctrica a nivel cerebral cortical. Aquí vemos las zonas frontales, frontocentrales, temporales y occipitales. Este es un trazado, digamos, normal. Si uno lo aprecia o lo compara, como esto de acá, ¿no es cierto?, apreciamos un patrón de descargas generalizadas, tipo punta onda lenta generalizada, ¿okay? Esto de acá es un patrón de descarga epiléptica generalizada que se puede apreciar en los pacientes con epilepsias, digamos, secundarias por una encefalitis viral, pero lo que hay que observar bien es tratar de ubicar si es que hay algún foco a nivel del lóbulo temporal, que es la zona en la cual generalmente asiente este tipo de crisis, ¿no? Cuando hablamos de las zonas temporales hablamos de acá, y acá apreciamos la presencia de lo que denominamos inversión de fase, o sea, hay trazados que generan o descargas con compromiso a nivel temporal primario. Con eso hacemos un diagnóstico presuntivo de una encefalitis viral en general, ¿no? Y con eso estamos obligados a hacer un tratamiento de repente de ataque, digámoslo así. Y a eso va a sumar nosotros el estudio de líquido cefalorraquídeo. En el estudio de líquido cefalorraquídeo, antes de entrar a esto, vamos a apreciar un incremento de la celularidad que, según la literatura, los libros lo hablan de más en miles generalmente, ¿no? Pero que no es, digamos, lo que generalmente se aprecia. Por práctica puedo decirles que podemos encontrar pleocitosis de más o menos 100, 150 en el contexto de la clínica que hemos comentado, ¿no? Y ya nos orienta a pensar.
y con un predominio mononuclear. Recuerden ustedes, pleocitosis, predominio mononuclear o linfocitaria, ¿no? Y lo que también hay que tener en cuenta es que, como ustedes comprenderán, los virus no consumen glucosa, por lo tanto hay una normoglucorraquia, con una glucosa normal. Entonces el patrón típico de un líquido cefalorraquídeo, digamos, en una encefalitis viral, la etiología que fuese, es una pleocitosis con predominio mononuclear y con normoglucorraquia. Las proteínas pueden estar discretamente elevadas, pero no tan elevadas como otras patologías, ¿no? Y con eso, más los hallazgos clínicos que les he mencionado, y si tenemos la posibilidad de hacer una neuroimagen, estamos en la obligación de dar un tratamiento antiviral. Sea cual fuera el virus, ya nos podemos echar a buscar si fue herpes, no fue herpes, si fue esta, no fue. Porque, como les decía en un momento, para evitar lo que les he mencionado nosotros ahí en las imágenes, tratamiento precoz. ¿Okay? Y para eso, después los voy a mencionar. Ahora, si estamos en la posibilidad de hacer este tipo de estudios, fabuloso. Podemos hacer un PCR para el virus, cuya sensibilidad llega a un 95%. ¿Okay? Podemos hacer un cultivo para virus, ¿no? O una biopsia cerebral si estamos en la posibilidad de diagnóstico. ¿Okay? Muchas veces esto nos lleva a confusión, ¿no? A veces pensamos que tenemos un PCR positivo y ya, ¿no? Eso es un PCR positivo para virus, nos confirma la enfermedad. Pero si sale un PCR negativo para un virus del herpes, no descarta la etiología. ¿Okay? Entonces tienen una alta sensibilidad y la especificidad está más o menos alrededor del, yo diría, de un 80%. Lo que quiero que ustedes se graben en su cabecita es que el PCR nos sirve para confirmar una etiología herpética, más no para descartar la etiología herpética. ¿Okay? Nunca se les va a ocurrir a un paciente con una clínica de herpes virus, con un líquido como el que les he mencionado, y porque tuvo PCR negativo, suspender el antiviral. Porque les aseguro que ese paciente va a decaer, como yo al comienzo, y va a tener mucha carga de secuelas posteriormente. Y nos ha pasado, los hemos visto, lamentablemente en el instituto, que a veces nos digan pacientes que porque se suspendió el tratamiento, ya no hay mucho que ofrecerle a este paciente. ¿Okay? En cuanto a los corticoides, es un punto controversial. Muchos estudiosos, ahí les he mencionado a uno de ellos, ponen de que el uso del corticoide no ha generado mayor beneficio en el pronóstico de estos pacientes. En otros dicen sí, bueno, pueden ayudar en algo. Al final todo queda en decisión del facultativo. Nosotros, en nuestro lugar de trabajo, sí usamos el uso de corticoides por un lapso corto, que más o menos son 7 días, y después vamos suspendiendo el uso de dexametasona, por ejemplo, que nos puede ayudar. Aquí es controversial, ¿no? Obviamente, los únicos, digamos, medicamentos antivirales para herpes demostrados es el aciclovir y este de acá, pero este de acá no existe en el mercado nacional, ¿no? Por eso que el aciclovir a una dosis de 10 miligramos por kilo día, ¿no es cierto?, dividido en 3 dosis, es herramienta esencial en el diagnóstico en el tratamiento de los pacientes con encefalitis viral herpética. El manejo de soporte significa si el paciente convulsiona, si tiene agitación psicomotriz, manejar la agitación psicomotriz, las crisis convulsivas, ya conversamos sobre el corticoide. Solamente he mencionado lo que es herpes. Hay otras infecciones, como por ejemplo el citomegalovirus, que se ve en pacientes con VIH, por ejemplo, que puede generar encefalitis, puede generar polirradiculoneuritis también, en el cual el aciclovir no tiene utilidad, ¿no? Ahí usamos otro tipo de antivirales, como el anciclovir, por ejemplo, ¿no? Este punto es importante, por eso yo les decía, ¿no? En los adultos la terapia con aciclovir reduce la mortalidad, y la carga de enfermedad hasta un 70%. Por eso, vuelvo a recalcarles, pacientes con clínica, pacientes con hallazgos líquidos cefalorraquídeos imagenológicos, estamos en la obligación de dar un tratamiento
con aciclovir si estamos en emergencia. Nuestros países vienen con cuadros agudos en emergencia. Ahí nos esperan, ¿no? Y que vamos a esperar que nos dice el PCR, no. Usted arranca. Y si al final no fue, bueno, se suspenderá y se manejará. Pero si el paciente mejora con tratamiento, es un buen valor y la familia se lo va a agradecer. ¿Cierto? Y acá, no vuelvo a recordar, se debe iniciar apenas se tenga la sospecha de diagnóstico. ¿Okay? Hay una serie de otros virus, la idea no quiero que aprendan todo esto, ¿no es cierto? Que son, digamos, diagnósticos diferenciales, encefalitis virales en general, ¿no? Ya hablamos de virus del herpes simple, el tipo 6, la varicela zoster, especialmente pacientes con VIH, los enterovirus, que son virus estacionales, generalmente autolimitados, ¿no? También se han observado pacientes que llegan, por ejemplo, a emergencia con mucha dilatación psicomotriz, de repente crisis convulsivas por ahí, uno hace la historia y encuentra de repente una historia previa de un cuadro viral previo, no sé, ¿no? Y se nos vende en la cabeza esto, ¿no? Y lo interesante es que estos cuadros son autolimitados. Generalmente en unos 3-4 días el paciente comienza a salir del cuadro viral, ¿no? Y va mejorando, ¿no? Los arbovirus, ya les mencioné, aquí solamente hablan de los que están en el norte, en el hemisferio norte, ¿no? A esto hay que añadir acá en nuestro medio el dengue, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? El Zika virus, también está por acá, ¿no? El virus de la polio, ¿no? Y otro virus más, el virus JC, que lo vamos a tratar después, ¿no? Que también se aprecian en este tipo de enfermedades. No quiero que se aprendan todo esto, la idea es que tengamos una idea de que existe una gran gama de virus que generan alteraciones clínicas e imagenologías que ya mencionamos antes. Existen otras infecciones virales del sistema nervioso, ¿no? Los enterovirus que ya les mencioné, ¿no? Son los más comunes de todos ellos, son asintomáticos muchas veces, pero pueden causar enfermedad leve, como yo les mencionaba, estacionales usualmente, ¿no? Y inician con fiebre menor a 40 grados, y acá el PCR nos ayuda, ¿no es cierto?, bastante. Lamentablemente en nuestros centros, digamos, hospitalarios del Estado tenemos limitaciones de tipo económico, ¿no? Solamente es una microfotografía electrónica, como es la presencia de un ente del monopolio, ¿no? Los arbovirus, virus transmitidos por picadura de mosquitos, requieren de un reservorio, que puede ser aves, mamíferos, pueden producir desde fiebre, cefalea, trastornos confusionales, meningitis y, bueno, también obviamente si no se trata, si se complica, pues la muerte del paciente, ¿no? Y los más frecuentes son los que están acá, para nosotros el virus del dengue, el Zika virus también que se ha demostrado por acá, la encefalitis de San Luis, que estos ya son virus porque están más a nivel del hemisferio norte, ¿no? El virus de la rabia, que ya lo mencionamos, que genera una encefalitis rápidamente progresiva. Ya lamentablemente, una vez establecido ya la enfermedad, su curso es invariable, el paciente va a la muerte. No hay tratamiento curativo, y por eso que la profilaxis post-exposición es altamente efectiva, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Mordedura de animales, mordedura de un animal que no tiene dueño conocido. Si estamos en la seda, por ejemplo, la picadura de mosquitos, ¿no? O la picadura de un murciélago, ¿no? Puede ser causa importante para ya hacer una post-exposición, ¿no? Para ese tipo de prevenir las complicaciones, ¿no? Y como ustedes ven acá, solamente para que recuerden, ¿no? Tenemos periodos clínicos con un periodo de incubación que va de 42 días, un periodo prodrómico, una fase ya de estado de enfermedad, con una fase de excitación, de parálisis y la muerte. Vean ustedes que invariablemente ya el tiempo no va variando, ¿no? Al inicio, los síntomas pueden ser en el periodo de incubación, casi ninguno. En los prodromos aparece un dolor local, dolor, ardor, parestesias en la zona donde se afectó finalmente la mordedura, digamos. Ya después anorexia, fiebre, dolor de cabeza, irritabilidad. Ya cuando estamos acá, ya lamentablemente no hay nada que hacer, ¿no? Ya el paciente llega
con nerviosismo, ansiedad, crisis convulsivas generalizadas, ¿no? Ya unos pistótonos, por ejemplo, ya el paciente se vuelve comatoso, fiebre, y es el deceso del paciente, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros que trabajar, en los primeros periodos, desde que el paciente sufre, digamos, un accidente hasta los primeros periodos de la enfermedad. Tratamiento, hay esquema de tratamiento, simplemente lo más importante, la mordedura, la limpieza, perdón, de la zona, ¿no? Cuando es grave, ahí tienen ustedes lo que es la vacunación, por ejemplo, ¿no? Hasta el 5.º día de la mordedura, por ejemplo, se observa el animal, sí que tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y si el animal muere, se hace 3 dosis para reforzar a este paciente. Eso en general. Preguntas, muchachos, antes de pasar al VIH. Bien, entonces continuamos. A raíz de lo que es la venida del VIH-Sida, se ha abierto una gran ventana de investigación y de estudio de las complicaciones de esta enfermedad en lo que es neurología, ¿no? Hablamos del neuro-VIH y sus complicaciones. Vemos acá que la incidencia pues ha ido aumentando, ¿no? Definitivamente, cuando recién comenzó la enfermedad no se hablaba mucho de las complicaciones neurológicas de este grupo de pacientes. Después, ya con el advenimiento, ya con el pasar de los años, ya se ha visto pues de que la incidencia de complicaciones va variando, como ustedes pueden verlo ahí, y también los síntomas que se van dando en los pacientes con enfermedad de tipo SIDA al final de la enfermedad, ¿okay? Entonces, simplemente hacer recordar que cuando uno ve un paciente con VIH-Sida, en este momento, y al menos para los neurólogos, tenemos que hacer un estudio, investigar si hay algún tipo de complicación, no simplemente o no únicamente de tipo infeccioso, como son las enfermedades infecciosas, digamos, oportunistas, sino que ya a raíz de lo que es la presencia del mismo tratamiento antirretroviral, aparecen complicaciones por ese tipo de tratamiento. Esta es una revisión bien antigua, vean ustedes, pero hasta ahora yo la uso porque me gusta, porque grafica cómo los pacientes llegaron o llegan, ¿no?, con síntomas neurológicos a una consulta, pacientes con SIDA, más o menos en un 10% de los casos. Quiere decir que el paciente con ya SIDA puede tener algún grado de sintomatología neurológica hasta en un 10% de los casos. Llámese de dolor de cabeza, llámese de neuropatías, llámese, es decir, toda una amplia gama de manifestaciones. Y dentro de ellas, para nosotros es sumamente importante las oportunistas. Recuerden ustedes que las infecciones oportunistas van en relación con el descenso de la cantidad de CD4 que se observa en este grupo de pacientes. Como ustedes pueden ver aquí, un CD4 de 100 a menos, estamos hablando de enfermedades como por ejemplo una leucoencefalopatía multipolar progresiva, que ahora vamos a mencionar, ¿no? La toxoplasmosis y la criptococosis como está entre 100 a 200 y la tuberculosis por encima de 200, como las más importantes complicaciones infecciosas de esta patología. Entonces, estas son las complicaciones neurológicas de tipo más importantes: toxoplasmosis, criptococosis, tuberculosis de tipo infeccioso, la leucoencefalopatía también, no infeccioso, la demencia por VIH, la meningitis regional VIH, la retinitis por citomegalovirus y otras, faltaría acá mencionar, las polineuropatías y las miopatías en paciente con VIH-Sida. Para que recuerden un poco, toxoplasmosis es un parásito, un protozoario obligado intracelular. Habría que revisar un poquito sobre el ciclo de vida del toxoplasma, ¿okay? Tiene formas de presentación, o quistes, taquizoitos, bradizoitos, ¿no es cierto?, quistes tisulares, que son los que dan latente a nivel del músculo, a nivel del corazón, a nivel del encéfalo, perdón, y es lo que genera el problema encefálico en muchos casos.
revisen un poco de cómo se transmite la enfermedad, por vía oral o congénita. Para nuestro caso, más importante, la reactivación de un cuadro ya primeramente adquirido. Neurológicamente se manifiesta como, primeramente, lo más importante a tener en cuenta es que la toxoplasmosis es la principal causa de enfermedad de tipo, primera causa de focalización neurológica en pacientes con VIH. Si uno es un paciente con VIH-Sida que focaliza, piense primero usted en toxoplasmosis. Puede haber efectos de verdad, también trastornos confusionales, incluso demenciales, ¿no? Dolor de cabeza, que es la queja de pacientes. Esto de la fiebre es muy poco. Un paciente con VIH casi no presenta tanta fiebre, ¿no? Y las crisis convulsivas y las lesiones a nivel subcortical. El diagnóstico por sospecha clínica, ¿no es cierto? El estudio de los CD4 nos puede ayudar. El líquido, si bien es cierto, lo he puesto acá, en realidad no nos da mucha ayuda diagnóstica. El gol aquí para el diagnóstico es, como siempre, el cuadro clínico y las imágenes, que son los que tienen la principal, digamos, utilidad en el diagnóstico de esta patología. La serología, hablamos del IgG, el IgM, pero en realidad tienen una muy baja sensibilidad, una muy baja especificidad, y no son herramientas que actualmente se utilicen para el diagnóstico de toxoplasmosis. Si ustedes van a revisar de repente los libros más antiguos, hablo de los libros que están en los años 90, 80, hablaban del IgG, de la inversión del IgG-IgM, pero actualmente la utilidad es muy pobre. Esto es lo que ahora está de moda, ¿no? La biopsia, una biopsia cerebral, en la cual presenta la presencia de estos quistes latentes del toxoplasma. El PCR, con una probabilidad de sensibilidad baja, ¿no es cierto? Y esto es lo más importante, ¿no? Se confirma cuando hay una buena respuesta clínica neurológica después de, yo diría, 3 semanas de tratamiento empírico. ¿Okay? O sea, si podemos hacer la biopsia en buena hora, excelente. Pero si por A o B tenemos dificultades, si el paciente entra en tratamiento empírico, que ahora les voy a mencionar, y mejora clínica y imagenológicamente las 3 semanas, diagnóstico por prueba terapéutica se denomina. Simplemente para calcular una tomografía un poco antigua, donde tenemos una lesión anular captadora de contraste con edema, ¿no? Toxoplasmosis cerebral. Acá, múltiples lesiones anulares, córticos subcorticales, captadora de contraste en anillo, toxoplasmosis cerebral. Esto de acá es lo que se ve en los pacientes con toxoplasmosis congénita, poco frecuente, pero también se puede apreciar este tipo de lesiones. Puede haber también toxoplasma a nivel muscular, la miositis por toxoplasma. La terapia, si usted lee los libros que tienen los gringos, esto de la metamina más sulfadiazina, ¿no? Y lo que está acá. Para nosotros, lo traigo porque es lo que sugiere la literatura mundial, pero para nosotros, los latinos, especialmente los peruanos, el tratamiento de elección es este. Pregunta de examen. Cotrimoxazol más clindamicina. ¿Okay? ¿Y por qué es el tratamiento de elección? Porque piremetamina no hay en el mercado nacional, porque sulfadiazina tampoco hay, y porque cuando antiguamente se usaba este fármaco veíamos muchos problemas secundarios, hemorragias, plaquetopenias, era un caos, ¿no? Entonces ahorita con el uso de este fármaco, dos fármacos, tenemos una muy buena tasa de recuperación, un tratamiento que lo damos por 6 a 8 semanas. Si a las 3 semanas el paciente clínicamente mejora e imagenológicamente mejora, estamos por buena línea y seguimos con el tratamiento hasta completar 6 a 8 semanas, dependiendo de la evolución clínica radiológica del paciente. Y la pregunta que nos hacen: ¿y cuándo comenzamos tarde en estos pacientes?
Generalmente se sugiere a las 2 a 3 semanas de comenzar el tratamiento. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad progresiva, como también lo dice, que afecta al sistema nervioso central y genera desmielinización del sistema nervioso central. Afecta básicamente al cerebro, ¿no? A lo que es la zona subcortical cerebral, y genera pues una serie de problemas hasta confusos demenciales muchas veces, y es producida por este virus, el virus JC, ¿okay? El virus JC que lleva ese nombre en, digamos, para recordar al primer paciente al quien se le describió esta enfermedad, ¿okay? Y genera una serie de síntomas y signos, como ustedes ven, por eso se denomina multifocal, desde debilidad, trastornos del habla, alteraciones cognitivas, una serie de síntomas de diversa localización neurológica cerebral, igual signología. Por eso se denomina leucoencefalopatía multifocal progresiva, avanza en el tiempo. Y característicamente se evidencia esto: un compromiso difuso, diseminado de la sustancia blanca cerebral, ¿okay? Y pues altera pues las vías de conducción a nivel del sistema nervioso, ¿no? El líquido es normal usualmente. El PCR tiene una alta variabilidad, sensibilidad y especificidad, puede haber falsos negativos. Aquí el gol estándar es esta imagen y la evolución clínica del paciente. Tratamiento, aquí está el tratamiento antirretroviral de gran actividad, es lo único que hasta el día de hoy está demostrado que puede aminorar la evolución de la enfermedad, ¿no? Y hay otros fármacos como estos, pero hasta el día de hoy no está demostrado al 100% la utilidad de ellos. Hasta ahorita lo que está demostrado es esto: el tratamiento antirretroviral iniciarlo de la forma más rápidamente posible. La mielopatía vascular, una enfermedad de la médula, se asocia al complejo de demencia-sida, ¿no? Cuando hay un CD4 muy bajo, y se presenta en estudios de autopsia hasta en 8% de los casos. Puede haber parálisis espástica, muchas veces se confunde con una mielopatía por HTLV1, no hay nivel sensitivo, y puede haber marcada compromiso de la propulsión y la vibración. Característicamente, un compromiso difuso de la sustancia blanca, como usted puede ver acá, ¿no? Y que clínicamente se manifiesta con presencia. Igual, el tratamiento antirretroviral es el tratamiento de elección para prevenir la aparición y para disminuir la evolución de la enfermedad. Para terminar, la enfermedad por priones. Los priones se unen a la isoforma de la proteína priónica, estimulan la conversión de tal y llama enfermedad, y provocan, digamos, un trastorno en conformación de las proteínas a nivel cerebral, y esto de acá lleva a enfermedad neurológica. Su distribución es mundial, la incidencia anual es de un caso por 1.000.000 habitantes. Hay brotes geográficos, especialmente en mutaciones genéticas a nivel de lo que es las zonas, por ejemplo en el África hay mucho de esto, ¿no? La transmisión por inoculación accidental de priones, esto de acá ocurrió en el África cuando había el tema de lo que es la ingestión de tejidos humanos por el carnivorismo, digamos, exposición a carne contaminada, lo que producía encefalopatía bovina y el trasplante de córnea. Finalmente, esto es en la transmisión, pero hay casos también de tipo esporádico, en las cuales no hay esta transmisión, ¿no? Hay varios tipos de enfermedades por priones humanos. Tienen el curú, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la más conocida de repente, la enfermedad de Hirschsprung-Strauss-Scheffler y el insomnio familiar fatal, ¿no? Como ustedes pueden apreciar acá, generalmente son personas jóvenes, jóvenes, 40 años, y la duración en el curú de 3 meses a 1 año, el Creutzfeldt-Jakob de 1 mes, 10 años, yo diría, siendo demasiado optimista, ¿no? 12 a 10 años y aún hay. Lo que esto nos trata de decir es que estas enfermedades llevan, lamentablemente, pues un mal pronóstico, ¿no?
Y en el estudio de Jacob, recuerden ustedes la presencia de mioclonías, cuadro demencial rápidamente progresivo, y el paciente pues se va prostrando en cama y lamentablemente llega al fallecimiento del mismo. Diagnóstico es primero la clínica, demencia, mioclonía, pueden haber alteraciones periódicas en el electroencefalograma, ¿no? Con actividad trifásica. La biopsia cerebral es específica, pero no se hace usualmente. El LCR puede evidenciar la presencia de esta proteína patológica de estrés, aunque su ausencia no descarta la enfermedad. Y estas alteraciones a nivel cerebral con una atrofia cerebral importante en este grupo de pacientes. Las alteraciones eléctricas cerebrales, ¿no? Con descargas trifásicas, que son las que se denominan. Aquí una vía cerebral con una bastante degeneración cerebral, la que se llama el proceso de denomina encefalopatía espongiforme, ¿no? Porque hay estos tabacolas de sequía a nivel cerebral. Y hay criterios diagnósticos, ¿no? Una enfermedad probable, posible, ustedes pueden leer acá, ¿no es cierto? Y el tratamiento, bueno, hasta ahora no hay un tratamiento específico para la enfermedad, solo tratamiento sintomático y de alguna manera tratar de disminuir lo que es el sufrimiento para la familia, el paciente y la familia, ¿no? Lamentablemente, hasta el día de hoy, la encefalopatía por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob no tiene un tratamiento curativo en este momento. Pero que revisen, si desean. Si hubiese alguna pregunta.